que empezamos a grabar. Bien, entonces en este video, ¿no? Lo que vamos a ver fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente, son cómo empezamos a hacer el cálculo de primeramente de la tabla de frecuencias, luego los gráficos de histograma y polígono y también ojiva. Y bueno, y después en las siguientes clases vamos a ver cómo aplicamos los métodos numéricos. Y para eso, se está viendo, ¿no? La base de datos. Hola. Sí, Hola, ingeniero, hola. se ve. Bien, entonces estamos trabajando con la misma base de datos que hemos hecho, que hemos aplicado la anterior vez, ¿no? Entonces acá nosotros vamos ahora a trabajar con una variable diámetro, ¿no? Entonces acá y eso lo voy a colorear para que todo quede claro acá, ¿no? Entonces tenemos diámetro. Bien, entonces nos vamos acá y vamos bueno, este es el diámetro, lo voy a colorear para que quede claro con qué variable vamos a trabajar. El diámetro es una variable que se mide, ¿no? Necesitamos un instrumento de medición para el diámetro y en nuestro caso ese instrumento puede ser una forcípula, puede ser una cinta métrica, una cinta diamétrica, bueno, depende de cuál es la disponibilidad que tengamos para hacer esta medición. Pero también puede ser expresado en diferentes unidades, en este caso estado en centímetros, podría ser expresado en milímetros, en metros, etc. Entonces acá nosotros vamos a ver esta variable, ¿no? Entonces acá hemos hecho la anterior vez, ¿no? Y acá entonces nos vamos a ir. Entonces, vamos a ver, inicialmente nosotros requerimos unos cálculos previos. Y nosotros, ¿qué cálculos previos tenemos que realizar para poder generar nuestra tabla de frecuencias del diámetro? Uno, lo más fundamental, n, ¿cuántos datos tenemos? ¿No? Y para eso entonces nosotros vamos a ir igual, contar, ¿no? La función contar, paréntesis, y ahora nos vamos acá hacia el primer valor del diámetro. Fíjense, aquí tenemos, este es el primer valor, y ahora, ¿no? Vamos a irnos a seleccionar todos los valores de esa columna diámetro, que es esta que está coloreada, ¿no? Y ahora simplemente le damos cerrar paréntesis y enter. Bien, entonces tenemos 2106 árboles, ¿no? Entonces acá vamos a colocar 2106 árboles tenemos, ese es un aspecto importante. Bien, otra cosa que tenemos que calcular a través de Excel es el valor mínimo. Entonces vamos a colocar el mínimo y también el máximo, el valor máximo. El valor mínimo, entonces lo mismo vamos a utilizar una función min, paréntesis, y nuevamente nos vamos a ver desde el inicio, ¿no? La primera celda numérica de diámetro, que es la que está ahí, control mayúscula, y ahora tenemos acá, vamos a ver entonces acá, que vamos a ir seleccionando ahora justamente esa es nuestra variable diámetro. Entonces acá tenemos el mínimo, lo cerramos el paréntesis y le damos enter. Bien, entonces tenemos el valor mínimo de nuestro diámetro de 50 centímetros. 50 centímetros tenemos entonces ahí, ¿no? Ahora, nos vamos al siguiente, vamos a encontrar el valor máximo igual max, ¿no? Y entonces nos vamos nuevamente a la primera y vamos a encontrar el valor máximo, ¿no? Y nuevamente vamos acá, seleccionamos todo, nos vamos con la flechita, ahí, entonces simplemente cerramos el paréntesis y colocamos enter. Y ahora tenemos que el mayor valor es 168.7 centímetros, ¿no? Entonces ahí tenemos, fíjense, el diámetro mínimo, el diámetro máximo. Ahora vamos a calcular el rango, ¿no? Y el rango simplemente el rango es la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces acá el rango va a ser igual. El valor máximo es 168.7 menos el valor mínimo que es 50. Entonces tenemos un rango de 118.7 centímetros, ¿no? Entonces ese es nuestro
nuestro rango. Bien, ahí tenemos entonces los cálculos previos. Y ahora tenemos que aplicar lo que hace rato dijimos, ¿no? Tenemos una fórmula. Yo voy a colocar también acá la formulita para que se entienda bien. Entonces vamos a insertar una fórmula, ¿no? Y esta fórmula nos dice lo siguiente. Tenemos que aplicar la siguiente fórmula. Número de clases va a ser igual, ¿no? A 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Esta es la formulita que nosotros tenemos, que la podemos darle un relleno. Bien. Y entonces vamos a colocar acá la formulita. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Y por lo tanto, acá vamos a colocar número de clases, ¿no? Este número de clases, ¿no? Si quieren podemos colocar número de clases, ¿sí? Para que se entienda bien. Entonces lo vamos a calcular a través de esta fórmula, ¿no? Entonces, el número de clases igual a 1 más 3.3 multiplicado por el logaritmo de n. Entonces, n, ¿cuánto vale? Aquí tenemos 2106 árboles. Y ahora entonces tenemos ahí que nos está dando 11. Aquí vamos a colocar 11.96. Entonces, el número de clases, este número de clases, no puede ser un decimal, tiene que ser un valor entero, ¿no? Y por lo tanto, vamos a colocar igual la función redondear. Redondear, la función redondear. ¿Qué vamos a redondear? Este valor. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales. Entonces, acá colocamos, bueno, ahí teníamos que haber colocado punto y coma, no coma, eso también es importante ver. Punto y coma, entonces acá sí, tenemos ahora 12. Entonces, el número de clases que hemos calculado son 12 clases, ¿no? Entonces, ya tenemos los cálculos previos. Tenemos 2106 árboles, el diámetro mínimo es 50, el diámetro máximo es 168.7, el rango es 118.7. Tenemos un número de clases de 11.96, pero que redondeando significan 12, un número de 12 clases. Y ahora vamos a tener el intervalo de clase, el intervalo de clase. Este intervalo de clase, ¿no? Que también lo vamos a colocar acá, su formulita, ¿no? Vamos a colocar acá también su fórmula que estamos utilizando. Y vamos a decir entonces que el intervalo de clase es igual simplemente a un cociente, donde tenemos en la parte del numerador, ¿no? El rango, y en la parte del denominador tenemos el número de clases, Entonces, esta es la formulita, ¿no? Entonces, acá vamos a darle un relleno también. Bien, entonces acá nosotros decimos, intervalo de clase va a ser ahí, ¿no? Rango y dividido entre el número de clase. Entonces, acá para nosotros eso va a ser igual. El rango, lo tenemos calculado ahí, 118.7, dividido ahora entre el número de clases, que son 12, y ahora tenemos entonces nuestro intervalo de clase, ¿no? Nuestro intervalo de clase tiene muchos decimales, como ustedes pueden ver acá. Bueno, esto lo vamos a colocar en el mismo color. Bien, entonces acá, lo que les decía, vamos a tratar de colocarle ahí, bien, en el mismo color. Bien, tenemos muchos decimales, entonces hemos dicho nosotros que esta es una variable cuantitativa continua y está expresado con números reales, números que presentan decimales. Pero también hemos dicho que en el caso del centímetro, mejor dicho, en el caso del diámetro, puede ser que esté expresado en centímetros y la precisión que nosotros requerimos sea solamente de un decimal, ¿no? No requerimos más precisión. Entonces acá lo vamos a convertir eso en solamente un decimal. Aquí tenemos varios decimales. Entonces le damos clic, botón derecho, formato de celda, y luego entonces acá vamos a ver que va a aparecer nos va a dar la opción de que nosotros podamos saber cuántos decimales, ¿no? Cuántos decimales nosotros requerimos, ¿no?
Bien, entonces eso es importante que podamos ver, ¿no? Entonces acá, a ver, vamos a ver, tenemos un problemita acá con el Excel. Bien, nuevamente vamos a volver. Bien, ya está bien. Entonces acá nuevamente volvemos. A veces se presentan esos problemitas ahí. Y entonces vamos a volver acá. Bien. Nuevamente se está viendo, ¿no? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se está viendo nuevamente el procedimiento? Bien. Entonces, intervalo de clase, lo que hemos hecho, darle un clic con el botón derecho, 9.89, 16, etcétera. Y ahora me aparece esta ventana en Excel. Yo le digo simplemente con el número, aquí con 2 decimales, hemos dicho basta 1. Entonces le damos 1 y le damos acá aceptar. Y ahora tenemos que nuestro intervalo de clase es 9.9. Entonces, ahí ya tenemos. Y esto sería entonces los cálculos previos, ¿no? Acá lo vamos a colocar y eso acá. Ahí, eso sería entonces los cálculos previos. A partir de estos cálculos previos, nosotros vamos a generar la tabla de frecuencias. Y la tabla de frecuencias tiene que tener los siguientes columnas acá. Primeramente, clase. Luego, el valor mínimo o límite inferior. Vamos a llamar límite inferior, ¿no? Acá, límite superior. Límite superior, ¿no? Y acá vamos a colocar uno que es marca clase. Vamos a explicar qué es marca clase. Y acá vamos a tener frecuencia absoluta, frecuencia relativa, ¿no? Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, ¿cuántas clases hemos dicho que va a tener? 12 clases. Entonces, tenemos 1, 2, 3, y esto tenemos que ir modificando hasta las 12 clases. Entonces, vamos acá. Ahí tenemos entonces las 12 clases, ahí. Bien. Entonces tenemos las 12 clases, justamente ahí. Bien, entonces ya tenemos las 12 clases ahí, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es el límite inferior de la primera clase, de la clase 1, es el valor mínimo. Entonces voy a decir, este va a ser el valor mínimo. Entonces me voy acá y coloco, es el valor mínimo, 50. Ahora, el límite superior de esta primera clase, de la clase 1, va a ser igual al límite inferior más el intervalo de clase, este intervalo de clase 9.9. Entonces, ahora tenemos 59.9. Entonces, la primera clase va a ir de 50 a 59.9. La siguiente, la clase 2, va a tener como límite inferior el límite superior de la anterior clase. Ahí. Y luego vamos a tener lo mismo. Vamos a tener el límite superior de la clase 2, va a ser el límite inferior de esa misma clase, más el intervalo de clase. Y entonces este procedimiento lo vamos a ir haciendo para todas las siguientes clases. Por lo tanto, este valor que se va a sumar a todos los límites inferiores para generarnos los límites superiores de todas las clases, lo vamos a congelar. Entonces acá congelamos esta celda donde está el intervalo de clase de 9.9 con un símbolo de dólar antes de I y otro símbolo de dólar después, ¿no? Bien, entonces ya tenemos todo esto acá y ahora esto lo bajamos. Seleccionamos los dos y lo bajamos. Ahí tenemos. Y ahora tenemos entonces ahí nuestro límite inferior y nuestro límite superior de las 12 clases. ¿Cómo vamos a saber que está bien? Nosotros hemos comenzado con el valor mínimo que es 50 y tenemos que culminar en la última clase con el límite superior que tiene que ser igual al valor máximo. Acá tenemos nosotros que el límite superior de la clase 12 es 168.7. Entonces, este tiene que ser el valor máximo. Y vamos a ver acá, efectivamente, el valor máximo es 168.7. Bien. Ahora, nosotros tenemos para la primera clase todos los valores que tienen diámetros desde 50 centímetros, ¿no? Desde 50, pero que son
menores o iguales a 59.9 centímetros, ¿no? En la clase 2 vamos a tener todos esos árboles que tienen diámetros superiores a 59.9 centímetros, pero inferiores o iguales a 69.8 centímetros. Pero además de eso, tenemos que definir cuál es la marca de clase. La marca de clase es simplemente el valor que se encuentra en la parte central de los dos límites. Entonces, entre el límite inferior y el límite superior de la primera clase, estamos hablando de 50, vamos a suponer que va hasta 60, ¿no? Entonces, más o menos la marca de clase tiene que ser 55, ¿no? Entonces, el valor que está al medio entre el límite inferior y el límite superior de cada una de las clases. Entonces, vamos a ir acá y calculamos. Entonces, primeramente vamos a tener límite inferior, ¿no? Ahora, más límite superior y eso dividido entre 2. Bien, entonces, fíjense, lo mismo hacemos. Simplemente le vamos a dar que tenga un decimal, porque eso hemos indicado que va a ser un decimal. Entonces, la marca de clase es, como ustedes pueden ver, justamente un valor muy próximo a 55, 54.9 centímetros. Y ahora ese valor lo vamos a bajar para todas las clases y vamos a tener el cálculo de las marcas de clase para las 12 clases. Acá, por ejemplo, en la segunda clase, analicemos, tenemos un valor, un límite inferior de 59.9 y un valor superior de 69.8. El valor de 64.8 es el que está al medio entre estos dos valores, ¿no? Bien, eso tenemos entonces acá. Ahora, nosotros ya tenemos acá límite inferior, límite superior, marca de clase. Lo más importante ahora es calcular la frecuencia absoluta. Tenemos 2.106 árboles, pero queremos saber cómo se distribuyen estos 2.106 árboles en estas 12 clases de diámetro. Y por lo tanto vamos a utilizar acá una función. Cuando nosotros vamos al menú datos de Excel, tenemos acá una función análisis de datos. Y vamos a utilizar esta función análisis de datos. Los que no tengan esta herramienta de análisis de datos, no se preocupen, vamos a verlo cuando empecemos la segunda parte de esta clase. Y vamos a instalar los que no tengan, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Entonces, acá nosotros tenemos que ir a análisis de datos, ¿no? Y tenemos que seleccionar acá una opción que se llama una función histograma. Aceptamos histograma. Bien, ahora nos tiene que dar cuál es el rango de entrada. El rango de entrada tienen que ser todos los valores del diámetro. Entonces, nosotros vamos a decir rango de entrada. Entonces, ¿dónde vamos a empezar? Acá. En este valor, acá en el primero del diámetro. Y tenemos que ir hasta los 2106 valores de los diámetros. Entonces, nuevamente nos vamos acá y seleccionamos. Aquí estamos seleccionando. Y justamente acá tenemos ya entonces esos valores, ¿no? Fíjense, tenemos 2106 valores del diámetro que hemos seleccionado. Cuando dice rango de clases, nosotros tenemos que seleccionar los límites superiores de las 12 clases. Entonces, eso es importante. El rango de clases son los límites superiores de las 12 clases. Entonces, acá nosotros vamos a seleccionar. Estos son los límites superiores, ¿no? Estos son los límites superiores, entonces, de las 12 clases. Entonces, vamos acá, seleccionamos los 12 valores. Ahí tenemos y le damos Enter. Y luego vamos a tener un rango de salida acá, ¿no? Y podemos darle, por ejemplo, un rango de salida. A ver, vamos a ver acá. Podemos darle un rango de salida, por ejemplo. Podemos decirle que nos dé en acá, en esta celda. Puede ser en cualquier celda, no hay problema. Hemos seleccionado una celda cualquiera, ¿no? Y entonces acá nosotros le vamos a dar aceptar, ¿no? Aceptar. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa cuando aceptemos. Bien, hemos aceptado y lo que nos va a dar es justamente esta salida. Los límites superiores y las frecuencias absolutas. Entonces, nosotros tenemos acá estos valores y simplemente lo que vamos a hacer es copiar. Entonces, vamos copiando, ¿no? Y entonces agarramos estas frecuencias, copiamos y lo pegamos acá. Lo vamos a pegar acá.
Bien, y esta es nuestra frecuencia absoluta. Entonces, es lo más importante la frecuencia absoluta. Bien, ustedes pueden ver en la parte de abajo, aparece a veces un número que es mayor, ¿no? Cuando aparece, lo tenemos que sumar simplemente al anterior. Entonces, aquí en el último, el anterior, ese valor, tenemos 2 valores. Entonces, tenemos que hacer que estos sean 3 valores. ¿Por qué? Porque la sumatoria simplemente nos tiene que dar el mismo número de árboles que tenemos. No nos puede dar más de, no nos puede dar más de 2106, ¿no? Tienen que ser los mismos datos. Entonces, vamos a borrar esto de acá. Vamos a borrar esta parte. Bien, lo borramos, ¿no? Y entonces vamos a borrar lo mismo acá. Estamos borrando todo esto. Y entonces hemos borrado ahí. Bien. Entonces vamos a tener esto acá. Bien. Entonces ahí tenemos la frecuencia absoluta que hemos calculado. Bien, entonces vamos a quedar en esta parte. Vamos hasta aquí. Vamos a cerrar